Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel, ¿no? Pues Cholo nos trae a Ignea interpretando a Alga, ese es el nombre de la canción, en versión sinfónica. Bueno, es una banda ucraniana y bueno, los integrantes son Hele Bogdanova a la voz, Yevgen Tigniuk a los teclados, Alexander Kamishin al bajo, Dimitro Vinishenko a la guitarra, Iván Kolmogorov a la batería. Bien, bueno, pues pasada la prueba de decir los nombres, Ya te lo diré yo cuando le ponga los subtítulos, que me va a así tocar buscarlos para ponerlos bien. ya te digo. Bueno, pues vamos a empezar, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, bueno, pues suscribiros, clic en la campanita si no lo habéis hecho todavía, así que amigos, vamos a empezar y a disfrutar. Ignea. Vale, vamos a comentar primero la parte sinfónica, que ha sido de un ambiente épico, muy cinematográfico. Sí, Me lo estaba gu- pensando yo eso. sí, me gustan los detalles de que se ha visto el trabajo que hay antes de empezar a, digamos, a grabar una pieza, ¿no? Esto no consiste en convocamos a la orquesta, le damos las partituras y a correr. Y venga, sí. No es eso, es decir, aunque evidentemente son profesionales y son muy buenos. Siempre hay matices que hacer. Me gusta que hayamos visto a uno de los músicos hacer anotaciones en la partitura, ¿vale? Porque siempre hay matices o el director de orquesta quiere llevar la canción por un lado o por otro, a expensas del grupo, claro, para que se acomode. En fin, me gusta esto que como colarte entre bambalinas y ver un poquito el trabajo que hay, Sí, ¿no? el previo El previo, sí, sí, es que a realmente, que empiecen a tocar. sí, en la música eh, muchas veces da la sensación de que estamos ante músicos que se ponen a tocar y ya está, es decir, pero em, la realidad es que hay mucho trabajo detrás de eso, es decir, el espectador solamente ya disfruta, ¿no? Del trabajo final, pero toda Claro, la claro. preparación, todos los nervios, todas las dificultades que pasan, las adaptaciones que hay, todo eso pues no se ve y me gusta que haya ese trabajo.
le voy a dar un poquito para atrás porque ya hilamos con lo que sería el grupo y a ver cómo empastan, cómo combinan, ¿no? Las dos. Million days and nights before, when only goblins ruled this world, our nomad fathers took it in their hands. Warm from godling sun by day, cooled by sea breathing by night. It is not so hard that our heart just lies. No one can take our land from us. It is our home, and no one can decide for us. Leave us all alone. We will hold on to them until the last of us stands still. We will destroy and crush all those will shout out and kill. Violet lilacs fill the woods, meadows full of grass and fruits. Mountain peaks of limestone pierce the blue, blue sky. Stormy waves crash on the rocks, waves entwined begin to scream. How can one not love this land of sun and sea? No one can take our land from us. It is our home, and no one can decide for us. Leave us all alone. We will hold on to them until the last of us stands still. We will destroy and crush all those will shout out and kill. Muy bien. Siempre tenemos la misma incertidumbre cuando una banda de metal quiere hacer un tema con orquesta sinfónica. Es si vas a hacer los arreglos de forma correcta y que empasten bien, porque si no, a ver, queda espectacular por todos los músicos que hay detrás, pero realmente no, el resultado final no brilla, ¿no? No, claro, no gusta. Efectivamente. Aquí creo que está muy bien combinado, es decir, está bien pensado el cómo lo van a hacer. em, Le han dejado toda la carga, digamos, melódica a la sección de cuerda de la orquesta sinfónica, sobre todo, ¿no? Que son los grandes protagonistas. Y el grupo se está encargando, las guitarras se están moviendo en tesituras rítmicas bastante graves. em, La batería es alucinante. y muy bien ecualizado todo. Sí, sí, El sonido de la además, batería y del bajo brilla mucho. El bajo tiene una resonancia, un sonido muy metálico que también destaca. Y la voz de ella perfectamente afinada, que empasta muy bien con la sección de cuerdas orquestal. de la orquesta, efectivamente. Está muy bien pensado. Esta canción, pues, está dedicada al pueblo tártaro de Crimea. En esa deportación masiva en el 44, en 1944, por Stalin, eh, acusado de colaborar con el nazismo, ya sabéis. Así que 200.000 personas fueron desterradas a Asia Central. Eh, y en estas deportaciones masivas ya sabemos que mucha gente muere por el camino, lo pasan pues, muy mal. Sí. Y esto es
un canto a la memoria de todas esas de toda personas, esa gente. efectivamente. Así que bueno, es que tiene un mensaje profundo, ¿no? Lo que sería la canción en sí. Mm, Hele Bogdanova es una cantante buenísima, Canta muy bien. muy versátil, controla muy bien su Sí. voz. Em, Veo que canta en este caso de forma contenida, emocional. em, No es para menos. claro, es decir, su canto es lírico, pero le da esa intensidad necesaria y también esa carga emocional, ¿no? Eh, Sí, sí. Lógicamente, eh, es lo que toca en este momento. Los músicos muy bien, todo el mundo haciendo su trabajo y sobre todo creo que esa rítmica, tanto por las guitarras como el bajo y la batería, están como todos a una y lo dicho, la sección de cuerda que vemos aquí, por ejemplo, en este fotograma, ¿no? Con con los Los con los violonchelos, violonchelos, ¿no? con las violas, con los violines, Sí, sí. pues hacen ese contraste y todo, mm, Y rellena, lo conjunta todo. claro, efectivamente, lo interesante es que vayan cubriendo diferentes espectros sonoros. Em, por eso, por eso em, es muy importante que todo esté bien pensado antes de hacerlo. Es como si dos guitarras tocan lo mismo, ¿vale? Pues no aprovechan la ventaja de tener dos guitarras, ¿no? Ahora, si las guitarras eh, van haciendo cosas diferentes o hacen guitarras dobles, que normalmente es una quinta, una octava por debajo, por encima, ¿no? Entonces, sí tiene Pues sentido. se nota, sí, Efe- claro. Efectivamente, pues en Si este los caso dos han tocan dicho, lo mismo, pues al final. claro, aquí han dicho, ¿cómo vamos a usar la orquesta para que la canción luzca todavía mejor Es que que un grupo solo? de hecho lo aprovecha muy bien, porque como ya he dicho en alguna ocasión, el S&M, por ejemplo, de Metallica, a mí no me llamó mucho la atención, porque no sé, no me pegaba. Mm, Mi opinión, ¿eh? O sea, a la gente le ha gustado, pues oye, es respetable, pero a mí no me llamó mucho la atención. claro, pues eso todo tiene una organización. Y claro, al final, si tú contratas una orquesta, ellos van a hacer lo que tú quieras, ¿no? Porque tú eres el que pagas, pero mm, todo tiene una estructura y bueno, lo han hecho muy bien, en definitiva. Yo creo que Ignea aquí, las cuerdas pues aportan esa profundidad armónica. También, a ver, también hay más cosas, ¿no? Los metales que hacen en la orquesta, pues te van a dar sensación de epicidad, ¿sabes? Lo que hemos dicho de plan película, ¿no? Sí, al Los, principio además me recordaba, no sé, ha empezado ahí con un punteo y parecía, no sé, me recordaba ahí, por ejemplo, claro, claro, pero luego ha pasado el punteo y se han puesto y me recordaba a los Vengadores. claro, es que cada sección de la orquesta tiene, perdón, que estoy aquí con la alergia, tiene su función. Por ejemplo, los vientos madera, eh, pues te da ese color étnico, ¿vale? Que también evoca. También hay unos coros por ahí que son discretos, pero también refuerzan el dramatismo, ¿no? Si Sí, estamos hablando de un movimiento de gente, ¿no? Que está deportada, pues pega que haya coros. Es como si la gente que va en esa migración forzosa también tengan voz, ¿no? Pues todo tiene sentido. Perfecto. Venga, pues seguimos.
Godless bastards step on my land. How dare you touch my daughters and sons? This will be your last steps and lesson too. Put your two-headed eagle into your hands and run! No one can take our land from us. It is our home, and no one can decide for us. Leave us all alone. We will hold on to them until the last of us stands still. We will destroy and crush our foes. Will show our Estupendo. Bueno, como curiosidad, ¿no? Las flautas traveseras pertenecen a viento madera, no a viento metal, aunque actualmente estén hechas de metal, porque originariamente eran de madera y Eran de madera, se ya. quedó ahí, digamos, organizadas en la sección, digamos, de viento madera. Viento metal, pues las trompetas, trombones, bombardinos, ese tipo de instrumentos. Pues genial, ¿no? Sí, sí. A mí me ha encantado, ¿eh? Sí, no sabía. Además que te evoca aquella época después de saber lo a qué va dedicada la canción, Sí, sí, sí. pues te hace pensar, te mete en en la época, te lleva allí y lo que tuvieron que pasar esa gente. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial lo que pasó, tantísima gente de un bando y de otro. Sí, al final, la población civil Al final siempre son los que pagan y de un lado y de es que es otro, sí, injusto. Yo esto lo arreglaba la guerra, las arreglaba en un ring, venga. ¿Qué es lo que quieres? ¿Esto? Pues venga, ahí, a pegaros vosotros. sí, Vais sí. a matar aquí a la peña, hombre, ¿eh? Pero bueno. Bueno, la guerra. Ay, Pues amigos, muy interesante, hemos sacado muchas cosas de esta canción y de lo sí. que aporta, bien utilizado, una orquesta sinfónica. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, subimos material extra. Ahora mismo tenéis subido, por ejemplo, hemos puesto Rolling Quartz. Rolling Quartz haciendo un cover de Motley Crue. Dentro de poco vais a tener a Lisa X. Y bueno, el Patreon son reacciones personalizadas que, dependiendo del que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Eh, los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal, si pulsas, te invita a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.